Bien, hoy nos metemos de lleno en un libro publicado hace ya, bueno, exactamente 300 años, en 1722, Ahí es nada. pero que narra una catástrofe todavía más antigua, la Gran Peste que arrasó Londres en 1665. El famoso Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe. Ese mismo. Y la pregunta del millón que vamos a intentar desentrañar aquí, una que lleva siglos de debate, es, a ver, ¿qué estamos leyendo realmente? Claro, ¿Es un reportaje histórico, un documento real o estamos ante una de las primeras y más geniales novelas de la historia? es que la línea es increíblemente borrosa. Y el propio autor complica el misterio desde el principio. Totalmente. Porque, vamos a ver, cuando la plaga golpeó Londres, Daniel Defoe era un niño. Tenía 5 años. 5 años. Imposible que recordaran nada con ese nivel de detalle. Imposible. Y sin embargo, el libro se presenta como el diario en primera persona de un testigo presencial, un tal HF. Así que la pregunta es obvia. ¿Cómo demonios lo hizo? ¿De dónde sacó toda esa información tan vívida? Esa es la genialidad del asunto. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto, porque ahí está la clave de todo. Cuando abres el libro, la sensación de realidad es inmediata. Es asfixiante, casi. Sí, esa es la palabra, asfixiante. No es un resumen general de pasó esto y luego aquello, no. Para nada. El narrador, este HF, nos lleva de la mano por un Londres que se cae a pedazos. Te lleva calle por calle. A veces casa por casa. Exacto, contándote las tragedias que ve con sus propios ojos. Sigue un orden cronológico, sí, pero está lleno de digresiones, de anécdotas, De datos. de datos, de reflexiones. Se siente como el recuerdo caótico pero auténtico de alguien que de verdad estuvo allí. Esa técnica es lo que llamamos verosimilitud, el arte de hacer que la ficción parezca verdad. Y Defoe era, bueno, un auténtico maestro. Un maestro, sí. Para conseguir esa sensación, no se cortó un pelo. Intercala tablas estadísticas sacadas de los boletines de mortalidad oficiales de la época. Con cifras de muertos por parroquia, sí, las he visto. Exacto. Y luego se pone a discutir los rumores que corren por la ciudad, sopesando qué puede ser verdad y qué no. Analizar las órdenes del alcalde. Es un bombardeo de datos que te anclan en esa realidad. Un bombardeo. Y claro, la gente se pregunta, ¿quién era este misterioso HF? La gran pregunta. Pues la teoría más aceptada, vamos, es casi un secreto a voces, es que las iniciales corresponden a su tío, Henry Foe. Ah, o sea que la F era de Foe. Eso es. Y todo encaja. Como el narrador del libro, Henry Foe era talabartero, trabajaba el cuero. Y lo más importante, vivió todo el brote en Whitechapel, la misma zona de Londres que el protagonista. La misma. Así que lo más probable es que Defoe no partiese de cero, sino de los diarios o los recuerdos detalladísimos de su tío. Ese fue su esqueleto. Un esqueleto al que Defoe le puso músculo, sangre y alma. Y vaya si lo hizo. Porque una cosa son los datos fríos y otra es hacer que los sientas. Y para eso, Defoe usa lo que podríamos llamar viñetas de horror cotidiano. Pequeñas historias que se te clavan. Se te clavan en la memoria. No se limita a decir la gente moría. No, él te detiene en seco para contarte una historia muy concreta. Hay una que a mí me parece brutal, la del músico. Uf, la del gaitero. Es tremenda. Cuéntala, porque es increíble. Las carretas de la muerte. Sí. Y en la oscuridad, los sepultureros lo confunden con un muerto más. Lo cargan en el carro y lo tiran a la fosa común. Madre mía. El hombre, claro, se despierta en medio de una montaña de cadáveres, aterrado. Y no se le ocurre otra cosa que empezar a tocar la gaita. Para que le oyeran. Para que le oyeran. Pero imagínate la escena. Los sepultureros escuchan esa música saliendo de la fosa y creen que es el diablo. Es una mezcla de grotesco, trágico y hasta un humor negrísimo. Y esa historia es un ejemplo perfecto de su método. Un historiador te daría la cifra de muertos de esa noche. Defoe te cuenta la del gaitero. ¿Pasó de verdad? Pues es casi imposible saberlo. Y en el fondo, da igual. Claro. Lo que consigue es transmitir el caos, el pánico, la deshumanización de la situación de una forma mucho más poderosa que cualquier estadística. Te hace sentir ese terror. Y esa estructura que decíamos cronológica pero llena de estas interrupciones es brillante, porque imita cómo funciona la memoria del trauma. Exacto. No es lineal, salta de un recuerdo impactante a otro. Es un caos controlado, una técnica literaria increíblemente moderna. Mucha gente lo compara con el otro gran diario de la época, el de Samuel Pepys. Sí, es una comparación inevitable. Pepys sí que fue un testigo real y documentó la plaga día a día, pero el enfoque es abismalmente distinto. Totalmente. Leer a Pepys es asomarte a su vida privada durante la plaga.
Lee sobre sus miedos, sí, pero también sobre lo que comía, sus problemas en la oficina, sus líos amorosos. Es un diario íntimo. Es un diario íntimo. Lo de Defoe es otra cosa. Si Pepys nos abre una ventana a la vida de un hombre, Defoe intenta abrirnos una ventana a la plaga misma, a través de los ojos de un hombre. El foco de HF es casi periodístico. Eso es nuestro reportero a pie de calle. Investiga, intenta verificar rumores, reflexiona sobre las medidas de salud pública, entrevista a gente. Es casi como un ciudadano periodista del siglo XVII. Defoe estaba inventando el concepto sobre la marcha. Quería escribir la crónica definitiva de la catástrofe. Y es esa ambición, esa mezcla de realismo brutal y narrativa personal lo que nos lleva al centro del gran debate. Ahí empieza lo bueno. Durante más de un siglo, el libro se leyó como lo que pretendía ser, un documento histórico, la crónica más fiable de la Gran Peste. Pero claro, el autor era el padre de Robinson Crusoe, un novelista famosísimo, y eso empezó a generar sospechas. Y ahí el debate se partió en varias corrientes. Por un lado, los que lo defendían a capa y espada como historia pura y dura. Sobre todo en el siglo XIX, esa postura era muy fuerte. Argumentaban que la investigación de Defoe había sido tan exhaustiva que había consultado tantos documentos de la época que el resultado era totalmente fiable. Había un académico, Watson Nicholson, que en 1919 llegó a afirmar que no hay una sola declaración pertinente en el diario que no haya sido verificada. Vaya. O sea, para ellos, Defoe era un historiador. Punto. Un historiador, no un novelista. Pero esa visión empezó a hacer aguas, ¿no? Claro, ya desde finales del siglo XVIII surgió otra corriente que decía, un momento, no nos fijemos solo en los datos, fijémonos en el narrador, en HF. HMC críticos, como Everett Zimmerman, señalaron que el libro dedica muchísimo tiempo a explorar sus miedos, sus dilemas morales. ¿Huyo de Londres o me quedo? Sus crisis de fe. Sus crisis de fe. La plaga no es solo algo que pasa fuera, es el motor de su viaje interior. Y eso, decían, es el territorio de la novela, no de la historia. El escritor Sir Walter Scott lo definió a la perfección. ¿Qué dijo? Dijo que era parte de esa clase peculiar de composiciones que se mueven entre el romance y la historia. Ni una cosa ni la otra. O las dos. Ahí está. Y eso nos lleva a la tercera vía, que es la que tiene más consenso hoy. La idea de que no hay por qué elegir. ¿Qué es un híbrido? ¿Qué es las dos cosas a la vez? El primer biógrafo de Defoe, Walter Wilson, ya lo vio clarísimo en 1830. Dijo que Defoe logró mezclar tanto material auténtico con las invenciones de su propio cerebro que es imposible distinguir uno del otro. Una simbiosis perfecta. Exacto. No es historia o ficción, es historia y ficción. Hay un término que usa un crítico más reciente, John Richetti, que me gusta mucho. Lo llama pseudohistoria. Pseudohistoria. Es bueno. Lo describe como un libro densamente fáctico, incluso brutalmente veraz, pero en el que, y cito, la imaginación estalla ocasionalmente y domina esos hechos. Es una alianza entre historia y ficción. Me parece una definición perfecta. Es que es como si Defoe hubiera entendido algo fundamental, que para transmitir la verdad emocional de una catástrofe, la verdad de lo que se sintió, Una lista de hechos no es suficiente. no basta, necesitas una historia humana. Exacto. Su objetivo no era la precisión académica que le exigiríamos a un historiador hoy. Claro. Era la verdad experiencial. Quería que el lector de su época, y por extensión cualquiera, sintiera en su propia piel lo que fue caminar por un Londres donde el único sonido era el de las campanas doblando a muerto. Y el grito de ¡saquen a sus muertos! Ese grito. Y para lograr esa inmersión total, la ficción no era un obstáculo. Era la herramienta más poderosa que tenía. Estaba creando un género nuevo sobre la marcha. Vale, está claro. Es una obra maestra, una pieza clave en la literatura. Pero, ¿por qué seguimos hablando de ella con esta intensidad hoy, en pleno siglo XXI? Ujú. ¿Por qué un libro sobre una plaga de 1665 nos sigue interpelando de una forma tan directa? Pues porque su poder narrativo es tan inmenso que no ha dejado de inspirar a creadores de todo tipo. Y no hablamos de adaptaciones menores, ojo. ¿No? En 1979 se hizo una película en México,
El año de la peste, con guión de Gabriel García Márquez. ¿Nada menos? Nada menos, él vio en la historia de Defoe un espejo de las plagas de América Latina, las sanitarias, pero también las sociales y políticas. Y hay más, ¿verdad? Un corto de animación. Sí, uno alemán, Periwig Maker, nominado a un Oscar, que se centra en la paranoia y el aislamiento que describe el libro. Es que es una historia que cada generación reinterpreta a su manera. Y ha calado en la cultura popular de formas muy curiosas. En un podcast de terror que se llama The Magnus Archives, Sí, lo conozco. pues aparece una copia sobrenatural del libro, un objeto maldito capaz de infectar edificios, haciendo que se pudran por dentro. Es una metáfora fantástica del poder contagioso de la propia historia, de cómo un relato puede corromper la realidad. Pero el momento en que el libro explotó de nuevo, donde dejó de ser una curiosidad histórica para convertirse en lectura urgente y necesaria, fue, claro, con la pandemia de COVID-19. Por supuesto, de repente todo el mundo parecía estar leyendo a Defoe, y no es de extrañar. No, fíjate, hay un artículo académico fascinante publicado en la revista Economic Inquiry que se titula Patrones de comportamiento persistente. Dos brotes de enfermedades infecciosas con 350 años de diferencia. El título ya lo dice todo. Es increíble pensar que el comportamiento humano apenas haya cambiado. ¿Qué paralelismos se encontraron exactamente? Son escalofriantes. El artículo detalla cómo Defoe describe fenómenos que vimos en tiempo real a partir de 2020. Por ejemplo, el tema de la desinformación. Las fake news. Las fake news del siglo XVII. Defoe dedica páginas enteras a hablar de los charlatanes que vendían amuletos protectores, aguas milagrosas y falsas curas a precios desorbitados. Aprovechándose de la desesperación de la gente. Exacto. Y habla de cómo los rumores y las noticias falsas se extendían por la ciudad mucho más rápido que la propia enfermedad. Suena dolorosamente familiar. La lucha contra la desinformación fue uno de los grandes frentes de la pandemia. Pero imagino que no todo era negativo. No, claro que no. En medio de tanto horror, encontró Defoe espacio para la humanidad. Describe también actos de solidaridad. Desde luego. Y ese es otro paralelismo clave. Junto al egoísmo y el pánico, Defoe documenta actos de un altruismo increíble. Habla de los médicos y enfermeros que se quedaron en la ciudad a riesgo de su propia vida. Jugándose el cuello. De los magistrados que siguieron trabajando para mantener un mínimo de orden. De ciudadanos anónimos que compartían lo poco que tenían con sus vecinos confinados. Lo mismo que vimos aquí. Los aplausos en los balcones, las redes de ayuda vecinal. Exactamente lo mismo. El artículo demuestra que las crisis a gran escala sacan lo peor de nosotros, pero también, y esto es importante, sacan lo mejor. La tecnología ha cambiado, la medicina ha avanzado, pero las reacciones humanas fundamentales ante el miedo siguen siendo las mismas. Para bien y para mal. Entonces, para ir concluyendo, el diario del año de la peste es muchísimo más que un libro. Es una clase magistral sobre cómo se construye la realidad a través del lenguaje. Sí. Una obra que dinamitó las fronteras entre géneros y que, en esencia, inventó una nueva forma de contar la verdad. Su verdadero genio reside ahí. Defoe descubrió una verdad fundamental sobre cómo comunicamos. Para que la gente entienda de verdad la magnitud de una catástrofe, los datos y hechos no bastan. Necesitas envolverlos en una historia. Necesitas envolverlos en una historia humana, aunque sea ficticia. Él creó el prototipo de lo que hoy llamamos periodismo narrativo o no ficción creativa. Demostrando que la verdad emocional, la que se te queda dentro, a veces puede ser más impactante que la pura precisión fáctica. Y más necesaria. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas. Defoe publicó este libro muy poco después de su obra más famosa, Robinson Crusoe, Cierto. que, recordemos también, se presentó al mundo como una historia real, como las memorias auténticas de un náufrago. Es verdad, también lo hizo pasar por un diario real. Quizás la pregunta final no es si el diario es historia o es ficción. Quizás la pregunta que Defoe quería que nos hiciéramos es ¿qué es la verdad en un relato? Y cómo la construimos, cómo la negociamos y cómo nos aferramos a ella, sobre todo cuando el mundo que conocemos se desmorona. Si te paras a pensarlo un segundo, el mundo en que vivimos es una auténtica locura. Totalmente.
Tenemos inteligencia artificial que escribe poesía, vacunas que se desarrollan en meses y, bueno, llevamos en el bolsillo un superordenador que hace 30 años ocuparía una habitación entera. Ya. Damos por sentado que el progreso es como una fuerza de la naturaleza, que las cosas siempre van a mejor y sobre todo más rápido. Pero, ¿y si esto fuera la excepción y no la norma? ¿Es este crecimiento económico constante algo normal en la gran película de la historia humana? Mm. Hoy vamos a sumergirnos en los documentos que anuncian el Premio de Ciencias Económicas de 2025, otorgado a 3 personas que han dedicado su vida a esta pregunta. Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. Vaya 3. Nuestra misión es entender por qué la humanidad pisó el acelerador de repente, pasando de milenios de estancamiento a 2 siglos de crecimiento sin precedentes. Y sobre todo, ¿qué necesitamos para que esa máquina no se cale? Es que el contraste que pintan los documentos es brutal. Coges un gráfico del PIB per cápita de Inglaterra, por ejemplo, entre los años 1300 y 1680. Casi 400 años. Son casi 400 años y la línea es prácticamente plana. Plana, durante ese tiempo se inventó la imprenta, el molino de viento, la navegación transoceánica y, sin embargo, el nivel de vida medio apenas se movió. La vida de un campesino en 1650 no era muy distinta de la de su tatarabuelo en 1350. Nada distinta. Y de repente, todo. Explota. Exacto. Miras el mismo gráfico para Reino Unido o Estados Unidos a partir de 1800 y la línea se dispara hacia el cielo, casi en vertical. Es una locura. Es como si la historia tuviera 2 marchas. Punto muerto durante milenios y, de repente, quinta a fondo. Entender qué pasó en esa transición, qué encendió la mecha, es el gran misterio que estos 3 galardonados han intentado resolver. Pues empecemos por ahí, por el encendido. El historiador económico Joel Mokyr busca la respuesta en el pasado, en los siglos que rodearon a la Revolución Industrial. Ujú. Y la pregunta que se hace me parece clave. Vale, hubo otras épocas de esplendor, como el Renacimiento en Italia o la Edad de Oro en Holanda, pero fueron chispazos que se apagaron. ¿Por qué esta vez fue diferente? ¿Por qué la Revolución Industrial no se desvaneció? La respuesta de Mokyr es fascinante y gira en torno a un concepto que él llama conocimiento útil. Conocimiento útil. Sí, y lo divide en 2 tipos que, bueno, durante casi toda la historia no se hablaron entre ellos. Por un lado tienes el conocimiento proposicional. El teórico. Conocimiento de los libros, de los laboratorios. Eso es. Y por otro lado tienes el conocimiento prescriptivo. Este es el cómo. La práctica. Es la receta, las instrucciones, la técnica del artesano. Es el plano para construir una máquina de vapor, la técnica para forjar un acero mejor. Las habilidades. Las habilidades prácticas. La tesis central de Mokyr, y es demoledora, es que antes de la Ilustración, estos 2 mundos iban cada uno por su lado. ¿Estaban desconectados? Totalmente. Tenías inventores geniales que creaban cosas increíbles, pero no tenían ni la más remota idea de por qué funcionaban. Era, como él dice, ingeniería sin mecánica. O sea que, sin la ciencia, la tecnología era un callejón sin salida. Dabas con algo por casualidad, como una receta de cocina que funciona, pero Pero no tenías ni idea de cómo mejorarla o adaptarla porque no entendías los principios que había detrás. no podías dar el siguiente paso de forma sistemática. No podías, exactamente. El progreso era a trompicones, por prueba y error. Y aquí es donde Mokyr sitúa el gran cambio de guión, la ilustración, o lo que él llama, más específicamente, la ilustración industrial, que no fue solo un movimiento de filósofos en salones de París. Para nada. Fue la creación de un puente, de una autopista de doble sentido entre el por qué y el cómo. Los científicos empezaron a interesarse por los problemas prácticos de la industria. Y viceversa. Y los artesanos y empresarios empezaron a leer los avances científicos para mejorar sus máquinas. Se creó un ciclo de retroalimentación virtuoso que no había existido nunca antes. Vale, ese es el primer ingrediente. La ciencia y la técnica por fin se dan la mano. Pero Mokyr dice que con eso no bastaba. Hacían falta más cosas. Hacían falta 2 cosas más. Y son igual de importantes. La segunda es lo que él llama competencia mecánica. Gran Bretaña en el siglo XVIII tenía algo que otros países no tenían en la misma medida. Una cantidad enorme de artesanos increíblemente cualificados. Relojeros, fabricantes de instrumentos, ingenieros, carpinteros navales. Gente con unas manos y una cabeza prodigiosas para la mecánica de precisión. Exacto.
Los retocadores, como los llama él, los tinkers, que lo hacen real y lo mejoran cada día. Pues Gran Bretaña, en el siglo XVIII, tenía el equivalente a ese ecosistema pero con vapor y metal. Sin esa base de capital humano, las ideas teóricas de los científicos se habrían quedado en meros dibujos en un papel. Lo que me sorprende del tercer requisito es que no es tecnológico, es social. Parece que Moncure nos dice que podías tener toda la ciencia y los ingenieros del mundo, pero si la sociedad no está dispuesta a asumir el coste del cambio, el motor no arranca. ¿Es así? Totalmente. El tercer pilar es una sociedad abierta al cambio. La Ilustración trajo una cultura que valoraba el progreso y aceptaba desafiar las ideas establecidas. Pero, y esto es crucial, también había instituciones políticas como el Parlamento británico que permitían negociar. Claro. ¿El cambio tecnológico crea ganadores? Pero también perdedores. Y esos perdedores se resisten, lógicamente. Y vaya si se resisten. Los documentos mencionan a los luditas, que iban por ahí destrozando telares mecánicos. Claro, pero esa es solo la punta del iceberg. La resistencia venía de mucho antes y era brutal. Hay una historia en los documentos que te deja helada. A ver. En 1579, en la ciudad de Danzig, un inventor creó un telar de cintas que podía hacer el trabajo de varios artesanos a la vez. Una innovación increíble. Suena bien. La respuesta del ayuntamiento, para proteger al gremio local, ordenaron que lo ahogaran en secreto. Un momento. ¿Qué me dices? ¿El ayuntamiento ordenó asesinar a un inventor? Tal cual. Eso es llevar la resistencia al cambio a otro nivel. No eran solo protestas. No. Era una defensa violenta del status quo. Una defensa a muerte, vamos. O piensa en el caso del médico Ignaz Semmelweis, ya en el siglo XIX. El de lavarse las manos. Ese. Se dio cuenta de que la mortalidad en los partos se desplomaba si los médicos se lavaban las manos. Algo que hoy nos parece obvio. Obvio, sí. Pues sus colegas lo ridiculizaron y lo marginaron. ¿Por qué? Porque no podía explicar científicamente, con conocimiento proposicional, por qué funcionaba. No conocía la teoría de los gérmenes. Claro, su conocimiento era prescriptivo. Haced esto. Pero sin un porqué científico, la élite médica se negó a cambiar. Moncure usa estos ejemplos para argumentar que lo que pasó en Gran Bretaña fue casi un milagro. Una cultura que abrazaba el cambio y unas instituciones que lograron gestionar el conflicto para que los perdedores no pudieran frenarlo por completo. Vale, Moncure nos pinta un cuadro fascinante de cómo arrancó este motor hace 200 años, de las condiciones casi irrepetibles que se dieron. Pero el mundo de hoy, con gigantes tecnológicos, capital riesgo, startups que nacen y mueren en meses, parece un animal completamente distinto, ¿no? Sigue funcionando con las mismas reglas. Ahí es donde entra el trabajo de Akion y Howitt, que es mucho más caótico. Es que esa es la palabra, caótico. Si miras el crecimiento de un país avanzado, la línea general parece estable, un 2% anual más o menos. Sí, parece tranquilo. Pero si haces zoom y miras lo que pasa a nivel de empresas y trabajadores, es una tormenta. Los datos para Estados Unidos que citan los documentos es una locura. Cada año, más del 10% de las empresas desaparecen y un número similar son de nueva creación. Y millones de empleos que se mueven. Millones. Se destruyen y se crean constantemente. Es de esa observación, de una calma aparente en lo macro y un caos total en lo micro, de donde Akion y Howitt extraen su idea central, que tomaron prestada del economista Joseph Schumpeter, la destrucción creativa, que es un nombre fantástico, por cierto. Suena a la vez épico y aterrador. Esta idea poética y convertirla en un modelo matemático riguroso. Para entender el motor, eso. Y explicado de forma sencilla, el motor funciona así. Una empresa invierte en I+D y consigue una innovación, un producto mejor. Gracias a eso, se convierte en líder del mercado y empieza a ganar lo que se llaman beneficios de monopolio, que son temporales, pero muy jugosos. Muy jugosos. Y ese dinero es la carnaza para el resto. Exactamente. Esos beneficios son el incentivo para que otras empresas se pongan las pilas, inviertan en sus propios laboratorios y traten de dar con una innovación aún mejor. La magia y la tragedia del sistema. La nueva innovación destruye el monopolio de la empresa anterior, que pasa a ser obsoleta. Es un ciclo constante de innovación y lo que ellos llaman, de forma muy gráfica, robo de negocio. Business stealing. Es una idea muy potente. Y no es una idea amable. Significa que el premio por inventar el smartphone es, literalmente, robarle todo el negocio a Nokia y BlackBerry. Esa perspectiva de beneficio brutal es el combustible del motor. Entiendo. Entonces, si lo conectamos con lo de antes, la resistencia de los luditas que mencionaba Moncure,
Es la cara humana y desesperada de la destrucción en el modelo de Aghion y Howitt. Es una conexión perfecta. Es exactamente eso. No estaban en contra del progreso, estaban en contra de que la nueva tecnología les robara el negocio de su trabajo, de su vida. Claro, el modelo de Aghion y Hewitt formaliza ese conflicto inherente al progreso. El crecimiento no es un paseo por el parque donde todos ganan. Es un proceso de lucha constante. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta del millón para cualquier gobierno. Si este es el motor, tenemos que echarle más gasolina. Es decir, ¿el mercado por sí solo genera la cantidad correcta de innovación? Esa es la gran pregunta que su modelo permite analizar. Y la respuesta es un depende frustrante pero muy revelador. El modelo muestra que hay dos fuerzas tirando en direcciones opuestas. A ver, Por un lado, está lo que se llama el desbordamiento de conocimiento, el knowledge spillover. ok. Cada innovación se construye sobre los hombros de las anteriores. El que inventó el iPhone se basó en décadas de investigación previa en microchips, baterías, un montón de conocimiento por el que Apple no pagó directamente. Claro. Como la empresa innovadora no captura todo el beneficio que genera para la sociedad, podría tender a invertir menos de lo socialmente deseable. Entiendo. Es como si construir una nueva autopista, la innovación, beneficiara a toda la ciudad, pero la constructora solo se llevara el dinero del peaje. Quizás no se construyan suficientes autopistas. Ese sería el argumento para que el gobierno subvencione la I+D, para compensar ese beneficio social que la empresa no ve. Pero hay una fuerza contraria. Correcto. Por otro lado está el efecto robo de negocio que mencionábamos. El principal incentivo de una empresa para innovar es quedarse con la tarta de su competidor. Ajá. Pero desde el punto de vista de la sociedad, pasar el negocio de la empresa A a la empresa B no es una ganancia neta tan grande. Es en parte una simple redistribución. Ya veo. Si el incentivo de robar el negocio es muy grande, podría llevar a una carrera armamentística en I+D+D, con las empresas invirtiendo demasiado en innovaciones marginales solo para sacarse una pequeña ventaja. O sea, que no hay una respuesta fácil. No es subvencionemos todo y que el mercado se apañe solo. Depende de qué fuerza pese más en cada sector. Justo. Y esto les lleva a otra conclusión muy potente sobre la competencia. Intuitivamente, uno podría pensar que cuanta más competencia, más innovación. ¿Parece lógico? Pero su trabajo predice una relación más compleja, en forma de U invertida. Una U invertida. Sí, si hay muy poca competencia, un monopolio acomodado, no tiene ningún incentivo para arriesgarse e innovar. ¿Para qué? Si ya lo controla todo. Claro, está cómodo. Pero si hay demasiada competencia, una lucha a muerte, donde los márgenes de beneficio son mínimos, nadie puede permitirse el lujo de gastar millones en I+D, porque es imposible recuperar la inversión. Necesitas un punto intermedio. Un entorno donde haya rivales que te pisen los talones para que no te duermas, pero donde el premio por ganar sea lo suficientemente grande como para que merezca la pena jugar. Ese es el punto dulce. Y esto conecta de lleno con los debates actuales. Una de las grandes preocupaciones en economía es la creciente concentración de mercado en muchos sectores, el poder inmenso de unas pocas grandes empresas tecnológicas. Desde luego. Según el modelo de Aghion y Howitt, estas empresas se han vuelto tan dominantes que ya no sienten la presión de la competencia. Esto podría ser una de las causas de la misteriosa ralentización del crecimiento de la productividad que hemos visto en las últimas décadas. Pero eso suena a una excusa perfecta para las grandes empresas. Podrían decir, no nos regulen, si nos quitan poder de mercado y bajan nuestros beneficios, dejaremos de innovar. Esa es la pregunta clave para los reguladores. Y no tiene una respuesta sencilla. ¿Cómo se distingue? El modelo te da el marco para pensarlo. Te dice que tienes que mirar dos cosas: la amenaza de entrada de nuevos competidores y la competencia directa entre las empresas que ya existen. Quizás la política correcta no sea tanto romper las empresas grandes, sino asegurarse de que las startups tengan una oportunidad real de desafiarlas. Se trata de mantener el proceso de robo de negocio vivo y coleando. Exactamente. Entonces, si juntamos las piezas, tenemos dos perspectivas que se complementan de maravilla. Moncure nos da el manual de historia. Nos cuenta las condiciones culturales, institucionales y humanas que permitieron que el motor del crecimiento arrancara por primera vez. Nos recuerda que sin una cultura abierta a las ideas y sin gente cualificada, no hay nada que hacer. Y Aghion y Howitt nos dan el manual de instrucciones del motor una vez que está en marcha. Nos ofrecen un modelo para entender su funcionamiento interno con sus ciclos de creación y destrucción.
y nos dan herramientas para pensar en cómo las políticas de competencia, educación o ciencia pueden griparlo o hacerlo ir más rápido. Juntos nos dicen que el crecimiento no es un proceso tranquilo y armónico. Sino uno inherentemente conflictivo, lleno de tensión entre lo viejo y lo nuevo. Eso es. Y las implicaciones para hoy son enormes. En los documentos se habla, por ejemplo, de la importancia de los sistemas de protección social, pero con un matiz clave. Un matiz crucial. La idea es proteger a los trabajadores, no a los empleos. A ver, explica eso. Si el cambio tecnológico va a hacer desaparecer el trabajo de un contable o un conductor, la solución no es prohibir la tecnología para salvar ese puesto de trabajo obsoleto. No puedes parar el progreso. La solución es dar a esa persona formación, un seguro de desempleo potente y ayuda para encontrar un nuevo trabajo en los sectores que sí están creciendo. Es el modelo de flexiseguridad de los países nórdicos. Flexibilidad para las empresas, seguridad para los trabajadores. Exacto. Flexibilidad para que las empresas se reestructuren y seguridad para que los trabajadores no se queden en la cuneta durante la transición. Todos. Y es fascinante ver cómo se pueden aplicar las ideas de Moquier, que miraba al siglo XVIII, a la tecnología de hoy. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La IA. Se podría argumentar que la IA es la herramienta definitiva para acelerar ese ciclo de retroalimentación entre el conocimiento proposicional, la ciencia, y el prescriptivo, la aplicación, Cerrando la brecha entre el por qué y el cómo. a una velocidad de vértigo. Una IA puede analizar millones de artículos científicos y proponer nuevas moléculas para fármacos o nuevos materiales. Aunque también hay una advertencia importante en todo esto. Se distingue entre crecimiento sostenido, que es de lo que hemos hablado, y crecimiento sostenible. No son lo mismo. Para nada. El modelo de crecimiento que hemos descrito ha sido increíblemente exitoso en generar bienestar material, pero ha tenido unos costes medioambientales brutales. Sin duda. La buena noticia es que el mismo motor de la innovación, si se orienta en la dirección correcta, con políticas como un precio al carbono o subsidios a las tecnologías limpias, puede ser nuestra mejor arma para solucionar problemas como el cambio climático. Pero no va a pasar por arte de magia. No. La innovación por sí sola no nos salvará. Necesitamos dirigirla. Al final, la idea con la que me quedo es que el crecimiento económico sostenido, este mundo de cambio constante que damos por hecho, es una anomalía histórica. Es algo muy reciente. Reciente, frágil y que requiere unas condiciones muy particulares para seguir funcionando. No es el estado natural de la humanidad. La lección de estos galardonados es que la máquina de la destrucción creativa necesita un taller muy bien cuidado, apertura a nuevas ideas, competencia sana, inversión en ciencia y sobre todo mecanismos para cuidar de los que se quedan atrás en el proceso. Y su trabajo nos deja con una idea provocadora para reflexionar. Si el estancamiento ha sido la norma durante el 99% de la historia humana, y el crecimiento ha sido una extraña excepción de los últimos 250 años, ¿qué nos hace pensar que es permanente? Teniendo en cuenta el aumento del poder de mercado de unas pocas empresas, las crecientes barreras comerciales y al intercambio de ideas que vemos en el mundo, o la polarización política, que a menudo lleva a resistirse a cualquier cambio, ¿cuáles son las señales de advertencia que deberíamos vigilar hoy para asegurarnos de que no estamos lentamente volviendo a una nueva era de estancamiento? ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde vienen las grandes ideas? Ese momento de claridad, esa chispa que enciende un poema, una teoría científica o, no sé, una sinfonía. Hoy vamos a explorar la respuesta que dieron los antiguos griegos, las musas. Vamos a sumergirnos en la historia de estas diosas de la inspiración para la literatura, la ciencia, las artes. Y ojo, que no es solo una historia antigua. Veremos cómo su legado llega hasta hoy en palabras que usamos constantemente, como música o museo. La misión es entender qué representaban realmente y por qué, miles de años después, seguimos hablando de ellas. Es que esa es la clave. Eran mucho más que una simple inspiración etérea. Las musas eran la personificación misma del conocimiento en una cultura que dependía casi por completo de la palabra hablada. Eran, en esencia, el disco duro de la civilización griega.
la fuente de la memoria y del saber. Su historia, en el fondo, es la historia de cómo los antiguos griegos organizaban y entendían no solo la creatividad, sino el mundo entero. De acuerdo. Empecemos por lo más básico. ¿Sabemos de dónde viene la palabra musa? Porque suena, obviamente, a música, pero tiene que haber algo más profundo detrás. Lo hay, y es fascinante. Los lingüistas han rastreado la palabra hasta el protoindoeuropeo y proponen dos posibles raíces. Ambas son men, pero con significados muy diferentes y muy reveladores. La primera significa poner en la mente o tener en la mente. Es la misma raíz que nos da palabras en español como mente, mencionar o incluso manía. O sea que desde el principio estaban ligadas al proceso mental, a la cognición. No eran solo una fuerza externa mágica, sino algo que sucedía dentro de la cabeza. Exactamente. Pero es que la segunda posible raíz, también men, significa torre o montaña. Y esto se debe a que sus centros de culto más importantes, como el Monte Helicón o el Parnaso, estaban en lugares elevados, en montañas. Para añadirle un poco de intriga, el experto R.S.P. Víquez sugiere que el origen podría ser incluso pregriego, un eco de una tradición aún más antigua. Espera un momento. Me estás diciendo que la misma raíz podría significar mente y montaña. Eso es increíble. Sugiere que para ellos el pensamiento profundo, la inspiración, era literalmente algo que había que escalar para alcanzar, algo que no estaba al alcance de la mano, en el día a día. Esa es una forma brillante de verlo. La inspiración viene de lo alto, tanto física como mentalmente. El propio lenguaje nos dice que era un esfuerzo, un ascenso hacia un estado superior de conciencia. No era algo que simplemente te encontrabas por la calle. Y hablando de ideas que evolucionan, una de las cosas que más me ha sorprendido de las fuentes es que la idea de que son 9 musas es relativamente tardía. Al principio la cosa era mucho más confusa, ¿no? Muchísimo más. La tradición más antigua, que parece venir de Tracia y Beocia, habla de solo 3 musas. Y según el escritor Pausanias, en el sagrado monte Helicón se adoraba una tríada muy concreta. Aoide, que significa canto, Melete, que es práctica, y Mneme, memoria. Canto, práctica y memoria. Es que eso es literalmente el proceso creativo en 3 pasos. Tener la idea inicial, trabajarla, pulirla y finalmente retenerla y compartirla. Es casi un manual de instrucciones. Y esto es clave. Para los primeros griegos, la creatividad no era un buffet de 9 opciones especializadas. Era un proceso fundamental y unificado. Todo lo demás vino después. Incluso en Delfos, el gran centro de Apolo, donde también tenían 3 musas, las llamaron Nete, Mese e Hipate, que son los nombres de las 3 cuerdas principales de la lira. De nuevo, la idea de una estructura, una armonía fundamental para que la creatividad funcione. Entiendo. Pasamos de un concepto abstracto y esencial, como canto, práctica y memoria, a algo ya ligado a una herramienta, a una técnica musical concreta. Y por el camino hubo otras versiones, ¿verdad? Se mencionan grupos de 4 e incluso de 7. Sí, hubo un periodo de experimentación, por así decirlo. Esto nos muestra que la idea misma de que representaban las musas estaba en pleno desarrollo. No era un dogma fijo, sino un concepto vivo que se adaptaba a medida que la cultura griega se volvía más compleja y necesitaba categorizar su propio conocimiento de una forma, más detallada. Hasta que finalmente una versión se impuso sobre todas las demás, la que todos conocemos. Las 9 musas, hijas de Zeus, el rey de los dioses, y de Mnemosine. Y no creo que sea casualidad que su madre fuera precisamente ella. Desde luego que no. De hecho, diría que es el dato más importante de todos. Mnemosine es la personificación de la memoria. Al hacer a las musas hijas de la memoria, los griegos nos están diciendo algo profundo. La creatividad no sale de la nada. La inspiración no es un rayo que te cae del cielo sin más. Nace de lo que ya sabemos, de lo que recordamos, de la tradición. No hay inspiración sin memoria. El poeta Hesíodo fue quien alrededor del 700 a.C. fijó esta genealogía. Y según él, su canto tenía un poder doble. No solo te daban el conocimiento, sino que también traían el olvido del dolor y el cese de las preocupaciones. Eran a la vez fuente de saber y bálsamo para el alma. Un don increíblemente poderoso. En un mundo lleno de dificultades y sin las distracciones modernas, tener un relato, una canción que te hiciera olvidar tus penas, era un regalo divino.
Es lógico que fueran tan veneradas. Si la versión que se impuso fue la de 9, la pregunta es, ¿quiénes eran exactamente? ¿Cómo se repartían el trabajo de inspirar al mundo entero? Porque presentarlas una por una puede sonar a leer una lista. Tiene razón. En vez de una lista, podemos agruparlas por su área de influencia, porque su organización es muy lógica. Por ejemplo, tenías a las musas de la palabra escrita y oral. Ahí la jefa indiscutible era Calíope, la de la bella voz, musa de la poesía épica. Era a ella a quien invocaba Homero para contar las hazañas de Aquiles o de Odiseo. Junto a ella estaba Clio, la musa de la historia, cuyo trabajo era asegurar que esos grandes hechos no se olvidaran. Y luego Erato, la amorosa, que se encargaba de la poesía lírica, la que habla de los sentimientos humanos más íntimos. O sea, un equipo para las grandes narrativas nacionales, otro para la memoria histórica y un tercero para los asuntos del corazón. Cubrían todo el espectro de lo que se podía contar. Exacto. Luego tenías el equipo de las artes escénicas. Aquí la pareja estrella eran Melpómene, la musa de la tragedia, y Talia, la de la comedia. No es casualidad que vayan juntas, representan las dos caras de la vida, el drama y la risa. Sus símbolos son inconfundibles, la máscara trágica y la máscara cómica. Y junto a ellas, Terpsícore, la que deleita en la danza, que ponía el movimiento y el ritmo al coro en esas representaciones. Me encanta esa idea de que la tragedia y la comedia necesiten su propia inspiración divina. ¿Y el último grupo sería? El más abstracto, quizás, podríamos llamarlas las musas de la armonía universal. Aquí tenemos a Euterpe, la que da regocijo, con su flauta, representando la música en su forma más pura y melódica. También a Polimnia, la de los muchos himnos, que inspiraba los cantos sagrados y la pantomima, conectando lo humano con lo divino a través del arte. Y finalmente, la que a menudo se percibe como la más rara del grupo, Urania, la celestial, musa de la astronomía y la astrología. Recuerdo estudiar esto en la universidad y pensar que Urania no encajaba. Poesía, danza, teatro y de repente, astronomía. Pero claro, eso nos obliga a recordar que para los griegos la ciencia y el arte no estaban en cajas separadas. La contemplación del cosmos era una forma de poesía. Precisamente, entender el movimiento de las estrellas era percibir la armonía del universo, y eso era una fuente de inspiración tan poderosa como un poema de amor. Y todo este equipo de 9 superestrellas tenía un director de orquesta, Apolo, al que llamaban Apolón Musegetes, Apolo líder de las musas. Esta unión es la culminación de todo el sistema, la inspiración pura y a veces caótica de las musas, canalizada y ordenada por la razón, la armonía y la estructura que representaba Apolo. Pero que tuvieran un líder no significa que fueran pasivas. Por lo que he leído, en las fuentes tenían un carácter bastante fuerte. No eran diosas con las que te convenía meterte. Para nada. Eran las guardianas de un don divino y se tomaban muy en serio cualquier desafío a su autoridad. Hay un par de mitos que funcionan como advertencias muy claras para cualquiera que se pasara de listo. El primero es el del concurso contra las sirenas. Las sirenas, con ese canto hipnótico que hacía que los marineros estrellasen sus barcos contra las rocas, eran unas rivales formidables. Según el mito, fue la diosa Hera, siempre dispuesta a enredar, quien las convenció para que retaran a las musas. Un auténtico duelo de titanes vocales. Por un lado, el poder destructivo y caótico del canto de las sirenas. Por otro, la armonía divina y el conocimiento de las musas. El resultado fue una victoria aplastante para las musas, y el castigo fue brutalmente simbólico. Les arrancaron las plumas a las sirenas y se hicieron coronas con ellas. Hay una tradición que dice que de ahí viene el nombre de la ciudad de Áptera, en Creta, que significa sin plumas. Un mensaje muy claro. No solo te ganamos, sino que nos apropiamos del símbolo de tu poder. Pero hay otro mito que es aún más revelador sobre la psicología griega, el de las Piérides. La historia de las 9 hijas del rey Piero de Macedonia. Eran humanas, pero con un talento musical tan extraordinario que su padre, lleno de orgullo, las nombró igual que a las 9 musas. El problema es que ellas se lo creyeron. Y ahí entra en juego la palabra griega clave, hubris, la arrogancia, la soberbia, de creerse igual o superior a los dioses. El pecado por excelencia para los griegos. Las Piérides, convencidas de su superioridad, desafiaron a las musas a un concurso. Y claro, perdieron. El castigo fue una obra de arte de la justicia poética. Las convirtieron en urracas.
que si alguna vez has oído a una urraca, entiendes que es un castigo bastante cruel. Un crítico de arte divino con muy mala leche. Totalmente. Su talento, su bella voz, se convirtió en un parloteo incesante, estridente y sin sentido. Ruido. Lo fascinante de estos mitos es que no son solo cuentos, son advertencias culturales muy serias. Nos dicen que hay una diferencia fundamental entre el talento humano, que puede ser inmenso, y la inspiración divina. Desafiar a las musas es desafiar el orden cósmico de la creatividad, y eso, en el mundo griego, siempre se paga caro. Esta veneración y este miedo se traducía en lugares de culto por toda Grecia. El Valle de las Musas en el monte Helicón o Pieria, su lugar de origen. Y no eran solo retiros para artistas. El filósofo Pitágoras, al llegar a la ciudad de Crotona, aconsejó a sus habitantes construir un santuario a las musas en el centro de la ciudad para promover la armonía cívica. Veía las artes y el conocimiento como el pegamento social. Una idea increíblemente moderna. Esos santuarios, llamados musaion, son el origen directo de nuestra palabra museo. El más famoso de todos fue el Musaion de Alejandría, que era parte de su legendaria biblioteca. No era solo un almacén de libros, era un centro de investigación, un lugar de las musas, donde se fomentaba el saber. Y en la literatura, su presencia es constante. La famosa invocación a la musa que abre las grandes epopeyas. Cuando Homero empieza la Odisea diciendo «Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio», siempre me pregunté si era solo una formalidad, una coletilla poética. Es mucho más que eso. Es una declaración de principios. El poeta está diciendo, yo no soy el autor de esta historia. Soy un simple canal, un vehículo. La verdadera fuente es la musa, la memoria colectiva de nuestro pueblo. Era una forma de dar autoridad divina a su relato y al mismo tiempo un acto de humildad. Entonces, cuando Homero invoca a la musa, es una especie de cláusula de exención de responsabilidad. Como decir, si no os gusta la historia, no me echéis la culpa a mí. Hablad con la diosa. Es una forma de verlo, sí, pero es más profundo. Reconoce que la historia es más grande que él, que pertenece a la cultura, no al individuo. Algo que hoy, en la era del autor estrella y los derechos de autor, hemos olvidado un poco. Es un concepto de creación comunal, no individual. Un legado que sobrevive en todas partes. Obviamente en la palabra música, musique, el arte de las musas, pero también en palabras inglesas como amuse, entretener, o musing, reflexionar. E incluso en lugares inesperados. Las fuentes mencionan un barrio en Nueva Orleans donde todas las calles tienen los nombres de las 9 musas. Puedes pasear por la calle Terpsícore y girar en Calíope. Un homenaje precioso que nos lleva a la pregunta final. ¿Cómo entendemos hoy el concepto de tener una musa? Ya no pensamos en una diosa literal susurrándonos al oído. No, para nada. Ahora es más una metáfora. Mi musa puede ser una persona, un lugar, un recuerdo, algo que despierta nuestra creatividad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado de creer en deidades externas a usar una metáfora para un proceso interno. Pero la idea fundamental persiste. La creatividad muy a menudo se siente como algo que llega a nosotros, algo que canalizamos. Es un eco muy potente de esa concepción griega original, la idea de que no somos los únicos dueños de nuestras mejores ideas. Resumiendo entonces, hemos visto cómo las musas evolucionaron de un concepto primordial y abstracto, de prespasos, canto, práctica y memoria, a un panteón estructurado de 9 expertas que personificaban todo el conocimiento, desde la historia hasta la astronomía. Exacto. Su poder residía en ser las hijas de la memoria en un mundo oral. Y su legado sobrevive no solo en nuestro lenguaje e instituciones como los museos, sino en la forma misma en que todavía hablamos de la inspiración, como una fuerza que a veces parece externa a nosotros. Y esa idea sigue evolucionando. El material que hemos analizado menciona que en la literatura actual el rol de la musa se ha extendido incluso a la esfera política. Sí, y no es algo completamente nuevo. El gran legislador ateniense Solón, en el siglo VI a.C., invocaba a las musas para que le ayudaran a cimentar sus reformas y traer la concordia a la ciudad.
Veía la buena legislación como una forma de arte, una creación que necesitaba inspiración divina. Lo que nos deja con una idea final bastante potente. Creo que sí. Podríamos plantear esta reflexión en una época de sobrecarga informativa, de noticias falsas y de un debate político a menudo tan polarizado que se convierte en ruido, como el de las Piéredes castigadas. ¿Cómo sería invocar a una musa moderna? Una musa de la claridad para ayudarnos a discernir la verdad, una musa de la historia como Clío para recordarnos no repetir los errores del pasado, o quizás más urgentemente, una musa del diálogo, de la empatía. ¿Qué forma tomaría hoy la inspiración que necesitamos, no ya para escribir un poema, sino para construir una sociedad mejor?